Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Vamos camino a casa, parte 5. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y bueno, es un gusto poder ya estar conectados con ustedes a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y a través de las redes sociales. Queremos hacer mención rápidamente de una línea telefónica que está disponible durante este programa, ya sea para llamadas o mensajes de texto o un WhatsApp. El número es 272-705-4430. ¿Ok? Te lo voy a repetir despacio por si estás apuntando. 272-705-4430. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy vamos a continuar, vamos a cerrar con este tema que hemos estado viendo durante estos días, durante esta semana. El tema está titulado Vamos camino a casa. Así es de que vamos a continuar con él. Adelante. Tengo paz con Él. Y créanme que es mejor tener paz con Dios que vivir una vida fuera de la paz de Cristo. Sí, así es. Y la verdad es que hay otro pasaje que queremos mostrarles, que está en Juan 14, porque esta pregunta que ya la veíamos de ¿vamos camino a casa? Se puede decir ¿vamos camino a casa? Y la pregunta es ¿voy camino a casa? La verdad es que es para que cada uno de nosotros, esa vez que el pastor nos compartía acerca de esta pregunta, yo sí le dije al Señor, realmente voy camino a casa, porque muchas de las veces, ya lo mencionaba Sergio, creemos que vamos bien con el Señor, creemos que estamos bien como el fariseo que invitó al Señor Jesús y decir, no, yo no necesito eso, pero el ejemplo de la mujer que se arrodilló y que se humilló es lo que el Señor quiere, no solamente cuando por primera vez que venimos a conocer a Jesucristo, sino es día con día humillarnos con un corazón sencillo y decirle, Señor, yo sí quiero ir camino a casa, porque la casa que el Señor tiene para nosotros es la eternidad y no es una casa, pues que muchas de las veces nos imaginamos nada más, no sé ustedes, pero a veces uno anda viendo en internet casas y las ves tan bonitas y dices, ay, qué casa tan bonita, pero la casa que el Señor nos fue a preparar, ahora sí que en la eternidad ni siquiera nos la podemos imaginar. Por eso aquí en el pasaje de Juan 14:1 vemos cómo el Señor Jesucristo nos habla a nosotros como sus hijos, y lo primero que nos dice es, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, porque lo que hace uno primero ante cualquier circunstancia es angustiarnos. Ya lo veníamos platicando en las otras ocasiones de que cuando escuchamos del virus, pues lo primero que hacemos es angustiarnos, híjole, no me voy a enfermar y ahora cómo le voy a hacer y ya no puedo salir o ya no podemos ir a un país si no nos vacunamos, si no nos hacemos la prueba. Después viene la guerra y se empieza toda la angustia, ahora el aumento de precios y sigue la angustia, aun cuando
cuando el esposo sale de viaje o los hijos van a algún lugar, se vive angustiado, pero dice el Señor, aquí nos está diciendo bien claro, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y cuando dice que en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, no solamente hay una, dice muchas viviendas porque sabe que somos muchos y cada uno decide decir, Señor, yo sí quiero mi vivienda, yo sí quiero llegar a esa casa que tú tienes para mí, a ese lugar donde dice que tú ya fuiste a preparar ese lugar. O sea, ya lo veíamos en la palabra donde el novio dice que tiene que preparar la casa. Y ya lo veíamos en ese aspecto que el novio, Jesucristo, él ya se fue a preparar esa casa y ya tiene la casa lista, porque aquí dice, voy a prepararles un lugar. Más adelante. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y ese es el camino a casa. Es lo que el Señor nos está hablando a cada uno de los que queremos. La casa lista, porque aquí dice, de los que queremos llegar a esa casa, debemos permanecer en ese camino diciéndole, Señor, yo sé que tú ya fuiste a preparar ese hogar, esa casa para mí, que tú ya la tienes. Y cada uno de los que estamos aquí nos imaginamos a lo mejor la casa más bonita, pues es mucho más lo que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Y no es pasajera. Un hogar, una casa no es pasajera, es eterna la casa que el Señor tiene. Por eso es necesario ir en ese camino, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, y si estamos confundidos o andamos perdidos, podemos ir delante de Él y decirle, Señor, tú guíame en tu camino. Yo no me quiero desviar, no sé si estoy desviada, no sé si estoy en otro camino que no eres tú, creyendo ir en tu camino, pero aquí estoy, como esa mujer. Pongamos las rodillas delante de Él y podemos decirle, Señor, enséñame tu camino. Quiero ir en ese camino para estar en esa casa que tú ya me preparaste. Sigamos. Es el 4. Usted dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás siempre, aquí ya es la segunda vez que Tomás no cree y anda medio perdido, porque en la primera dijo, yo no voy a creer hasta que no meta las manos, mis dedos en su costado. Y solamente así les voy a creer que Jesucristo resucitó. Y aquí otra vez Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Fíjate, esa pregunta, si ustedes se dan cuenta, ¿quién estaba con ellos? Jesucristo. Y en este pasaje en específico, pues el Señor les está dando aliento porque Él se va, o sea, Él va a ir a la cruz en ese momento. Entonces, vemos cómo con una tranquilidad, con un amor, el Señor habla con ellos y les dice, oigan, pues yo me tengo que ir, pero a donde yo voy, ustedes también irán, voy a ir a prepararles un lugar donde ustedes van a estar. O sea, yo creo que una persona que estuviera en unas circunstancias, no estuviera pensando con esta mentalidad de decirles, oigan, cálmense, o sea, esperen aquí, porque yo voy a ir a preparar una morada para ustedes. Y aquí Tomás, que había estado mucho tiempo con el Señor Jesucristo, le dice, ¿cómo podemos conocer el camino? Es gente que ya estaba en el camino, ¿eh? Es gente que ya estaba transitando en el camino. Pero aún así, estando en el camino, pueden venir dudas a tu vida o preguntas a tu vida, donde digas, ¿cómo puedo seguir con esto, Señor? O sea, ¿cómo puedo continuar por este camino en el cual me estás metiendo? ¿Cómo puedo saber si estoy yendo por el camino correcto, Señor? ¿Cómo puedo saber si esta es la universidad correcta? ¿Cómo puedo saber si este es el trabajo correcto? ¿Cómo puedo saber si
si esta persona con la que me voy a casar es la correcta, Señor. Y esas son preguntas como las de Tomás, ¿eh? No son preguntas así, de, ¿será propio decirle al Señor esto? No, o sea, son preguntas que a veces nos hacemos nosotros. ¿Cómo podemos saber si lo que voy a invertir en esto, Señor, es lo correcto, Señor? Miren, yo le decía ayer a mi esposa, me pasó a mí cuando yo salí de una empresa donde había durado casi 7 años, estábamos dos representando a esa empresa aquí en México, porque la empresa está en Estados Unidos. Me acuerdo que cuando nos mandaron llamar y nos dieron nuestro cheque, los dos nos salimos así con nuestro cheque. Y de repente yo le volteo y le digo a mi compañero, oye, ¿te parece bien si ponemos una empresa entre los dos? Y pues tú eres de ventas, yo soy técnico y pues yo creo. Entonces, digo, yo hice esa pregunta. Y él me dijo, no, yo me voy a tomar unas vacaciones y me voy a volver a emplear en otra empresa. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ¿por qué le pregunto al mundo lo que el Señor quiere que yo haga para él? Y entonces me volteé y dije, no, Señor, obviamente consulté, también pregunté, y ante esas respuestas que venían, el Señor me dijo, pon una empresa. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Que ya no empecé a confiar en lo que el mundo me dijera, sino en lo que Dios me estaba diciendo que era nuevo en este tiempo para caminar con Él. Y créanme que fue la mejor decisión. Si mi mentalidad hubiera sido pensar como esta persona, porque esta persona decía, pues yo me voy a volver a emplear porque yo necesito que alguien me emplee para que me pague. Yo tengo la confianza en un patrón, en una empresa. Yo tengo la confianza en el tiempo que me queda y en los conocimientos que tengo. Pero eso no te va a mantener la paz, porque yo me imagino que hoy en día todas las empresas con las crisis que se vienen y que se han estado moviendo, la persona sigue inquieta en ese momento y nosotros no podemos movernos de esa forma. Y a veces tenemos ese tipo de preguntas, pero tenemos que hacer la pregunta, pero esperar qué nos dice el Señor. Y la respuesta que viene de parte de Dios hacia Tomás le abre completamente el panorama y le dice, espérate, esto es lo que, si tú preguntaste esto, esta es la respuesta. Adelante, por favor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y también aquí está la respuesta para todos aquellos que, pues en algún momento decimos, ¿y quién será el camino? ¿O cuál será el camino que lleva a esa casa eterna, a ese hogar? Pues aquí nos está diciendo Jesucristo que Él es el camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Muchas veces nos han enseñado otros caminos o hemos conocido otros caminos creyendo que es el camino verdadero, cuando en ese camino no encontramos la paz, cuando en ese camino no encontramos la llenura, cuando en ese camino no encontramos la alegría, el gozo que el Señor nos ofrece, porque lo podemos ver. ¿Cuántas veces escuchamos de hombres millonarios o mujeres que tienen toda la economía, todo el dinero, la fama, que tienen todo lo que ellos pues quieren, lo pueden tener, pero siempre hay un vacío en su corazón, hay algo que pues a veces hasta terminan quitándose la vida porque dicen, esto no me llena, esto no es lo que yo quería y pensaba que ya siendo famoso, pues mi vida iba a estar plena, iba a estar llena, pues no. Y ahí podemos ver el resultado que pues es un camino que no es verdadero, el cual el mundo ofrece, un camino que solamente es pasajero, porque también el camino que el mundo nos ha enseñado siempre es el camino del éxito, del dinero, de cómprate lo mejor, o una casa, o ahorra lo más que puedas, y lo podemos ver ahora pues con esto de la guerra, que ya lo hemos mencionado, cuántas personas trabajaron duro para tener una hermosa casa, a lo mejor para tener los muebles
pues más caros, otros para tener pues la carrera más cara y que todo lo tuvieron que dejar pues para salvar su vida. Y por eso el Señor nos dice que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, depositar todo en Él, en el Señor, en su camino, en su palabra, pues es lo mejor porque quizás no tenemos la economía que el mundo tiene, pero tenemos la paz y tenemos esa llenura y en el libro, en el libro de Proverbios dice que a veces a lo mejor no tenemos un manjar para comer, pero tenemos algo sabroso que lo comemos en paz y lo comemos pleno porque tenemos al Señor Jesucristo y vamos en ese camino. Y vemos que solamente con Jesucristo podemos llegar al Padre, porque dice, nadie llega al Padre sino por mí. O sea que los que estamos escuchando y los que hemos decidido ir por el camino de Jesucristo y conocerlo, aquí vemos que estamos en el camino verdadero, que Él nos resucitó y nos dio vida, una vida eterna, una vida celestial, una vida espiritual a la cual antes estábamos muertos y que sabemos que vamos a llegar al Padre a través de Él. Sí, y yo creo que aquí cuando Jesucristo le da la respuesta a Tomás, es evidente que lo que quería el Señor Jesucristo es volver a ubicar a Tomás, porque yo creo que Tomás en su comentario hubiera dicho, si conociera realmente al Señor Jesucristo, hubiera dicho, Señor Jesucristo, con lo que me acabas de decir, sé que yo ya te conozco y tengo idea, yo ya tengo idea de a dónde tú vas, Señor. Y sé que tú me vas a mostrar ese camino con el simple hecho de conocerte. Imagínate 3 años estando con Jesucristo y Tomás tenía esas dudas todavía. Tenía esos comentarios todavía. Y a veces, como les digo, vienen esos comentarios a nuestras vidas, aún estando en el camino. Y es ahí cuando podíamos escuchar donde tú tienes que hacer una pausa y decirle al Señor, Señor, ¿esto es lo correcto? Y es solamente hacer, estas pausas son para esto, donde se pregunta esto, hermano. Y el Señor te va a dar la respuesta. O sea, no es una pausa solamente para descansar o para pensar si sigo hacia adelante o si me voy hacia atrás. Es una pausa para preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿hacia dónde tú vas? Muéstrame el camino. Muéstrame las cosas que estoy viviendo. Muéstrame hacia dónde tengo que ir contigo, Señor. Muéstrame quién eres tú. Porque muchas personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo sí conozco a Jesucristo y a lo mejor todas las cosas que yo he venido haciendo las hago en mis propias decisiones pensando que voy sobre ese camino. Una de las cosas que podemos ver ahí también en el slide que habla la palabra es que los caminos del Señor son caminos de luz, no son caminos de oscuridad. O sea, no son caminos donde todo se tenga que hacer en la oscuridad. Se hace en la luz y en la luz se pregunta, se le dice al Señor, si tú permites esto, Señor, adelante. Pero es porque el Señor te quiere que tú camines en esa luz con Él. Y no lo hagas oculto. Las fallas que vienen en cada uno de nosotros, el que no se hayan hecho ciertas cosas aquí en la tierra en cuestión de trámites, en cuestión de todo eso, son fallas porque no estamos yendo sobre ese camino que el Señor nos indica que vayamos. Porque no estamos viendo esa luz. Estamos viendo nuestras propias luces o lo que vemos como nuestra luz, pero no estamos viendo la luz de Jesucristo. Y de hecho, estos discípulos, cuando el Señor fue a la cruz, ¿qué fue lo primero que hicieron? Después de conocerlo 3 años, después de que el Señor les habló con esta calma, después de que ubicó a Tomás, ¿qué fue lo que hicieron cada uno de ellos? Se dispersaron, hermanos. Se fueron por sus propios caminos. Pedro dijo, yo me regreso otra vez a ser pescador. Otros estaban encerrados porque tenían miedo. Y cada uno de ellos empezó a ir por sus propios caminos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo?
volver a tener un encuentro con ellos y volverlos a meter nuevamente en ese camino. Pero esta vez que los metió en ese camino, les dejó una guía y ese fue el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que ahorita, como veníamos viendo, sí hay una forma de cómo entrar a ese camino, es a través de esa humildad, de humillarme delante de Dios, ir con Él, arrodillarme delante de Él y decirle: Señor, sé que mi pecado no me permitía estar contigo, pero yo quiero humillarme delante de ti. Primera condición. Segunda condición, cuando tú vas en el camino del Señor, cuando tú ya estás dentro de los caminos del Señor, Él te va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No hay, mucha gente dice, todos los caminos llevan a Dios. No, solamente Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Uh-huh. Y vamos a ver también el ejemplo de lo que ya ahorita Gilberto mencionó, de que los discípulos cuando pues vieron que a Jesús ya lo habían crucificado y que pues cada uno decidió tomar su propio camino. Vamos a ver el ejemplo de dos que iban también ya rumbo a otro camino. Y vamos a ver que está en Lucas 24:13. No sé si Sergio y Cris quieran compartir algo de este pasaje antes de que vayamos al otro. Sí. Sí. Bueno, nada más algo que también quería comentarles es que en este pasaje que comentábamos acerca de un espíritu humilde, también menciona que seamos de un corazón contrito. Y para que quede un poquito más claro, a mí me gustó mucho este significado donde dice que un corazón contrito, un espíritu contrito significa que, dice, los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, sin oposición ni resentimiento. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacerlas según la manera de Dios. Entonces, un corazón contrito es aquel que está humillado, que está, pues sí, que está entristecido, quebrantado por haberle fallado a Dios, pero que no se queda ahí, sino que está dispuesto a hacer absolutamente todo conforme el Señor se lo está pidiendo, que ya no quiere hacerlo como esa persona lo quiere hacer, sino quiere hacerlo a la manera del Señor. Y de esta manera es que el Señor pues nos va a mostrar su camino y no vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Eso nada más. Sí, dos cosas me llamaron la atención de estos pasajes que ahorita ustedes nos comparten, porque en el primero que habla de la mujer, me llama la atención como el fariseo que lo invita, pues dice que dentro de sí, dice, uy, si supiera quién es, no ha de ser profeta, porque si supiera quién es la que le está aquí hablando y está con él, pues sabría que es una mujer de mala fama, ¿no? Y dos cosas, ellos agarran parejo, juzgan al Señor y dicen, no es profeta, no es nada, no sabe quién está ahí. Pero lo segundo es que para el mundo, para las personas, nosotros no calificamos para estar en el camino del Señor por la mala fama, por lo que cada uno haya caminado, y es por eso que dice lo que decía aquí mi esposa, el que se humilla, ese es el que dice el Señor, ese es el que puede entrar a este camino. Y bueno, eso se los comparto porque muchos dicen, no, Señor, pues si supieras quién soy o todo lo que vengo cargando, pero el Señor dice, aquí los tengo. Y esos, los que se humillan, son los que pueden entrar al camino. Y me llamaba también la atención en este pasaje que comparten de Tomás, porque sí, efectivamente, entran unos al camino y la duda, cuando hay una pausa en su vida, siempre está presente. Y cuando compartían ustedes esto, me acordaba que eso mismo le pasó ahí a Juan el Bautista. Recordamos que fue el que llegó, abrió el camino y el que predicó y les dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el camino, que quita el pecado del mundo. Él es el que caminó, a él síganlo. Y los encaminaba a él. Pero llega una parte en su vida
donde llega la cárcel, donde llega la dificultad, y entonces envía 2 discípulos y les dice a ellos, vayan y pregúntenle si eres tú o debemos seguir a otro o debemos esperar otro camino. Y entonces Gil decía, pues yo voy a ir al Señor y le voy a preguntar si eres tú o qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y el Señor agarra y le dice, regresen con Juan y cuéntenles lo que han oído, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los que tienen lepra son curados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que a los pobres se les predica la buena noticia y que los que tienen coronavirus son sanados y que en medio de la guerra tú tienes paz y que nunca te ha faltado pan en tu casa cada día y que no hay un justo desamparado. Y dice, yo dejo señales de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa duda sí la hay, pero dijo, llévenle el testimonio a Juan. Eso era lo que yo quería compartir con esto. El hecho es que puedes hacer esa pausa y puedes hacer esas preguntas, pero no te puedes salir del camino. Exacto. O sea, pues tienes que continuar en él, porque él te va a dar las respuestas. Y el hecho es que yo puedo caminar y transitar por los caminos del Señor y decirle al Señor, sabes que hasta aquí me salgo completamente y me voy por los caminos del mundo. Eso no es lo que quiere y es lo que estaba evitando el Señor con Tomás. Déjate ubico porque lo que yo no quiero es que te pierdas completamente. Ni que busques las preguntas en otro lugar. Qué bueno que me haces la pregunta a mí. Sí. Pero no busques las preguntas en el lugar equivocado ni te salgas del camino. Así es. Y fíjate, Sergio, que ahorita que comentabas esto, recordé por qué el Señor nos está insistiendo tanto en conocerlo, en que estemos leyendo su palabra, porque en estos tiempos de tanta confusión y en los que vienen más adelante, dice que pues muchos de los que aún ya estamos escogidos, pues dice la palabra, aún los escogidos van a ser engañados. Si no estamos, ahora sí que listos, preparados y en esa comunión con el Señor y decirle, estarle preguntando cada día y estar leyendo la palabra, pues va a venir de repente algo y nos va a sacar del camino del Señor. Pues ya están haciendo milagros allá, es Jesucristo, vámonos para allá. Por eso dice que debemos de estar listos, preparados, leyendo su palabra, porque cuando escuchemos de milagros, dice el Señor, no crean, no se vayan a ir. Cuando estén viendo algún milagro que digan, mira, Jesucristo ya está haciendo milagros, no vayan. Y si no conocemos la palabra y si no estamos atentos ahí con Él, pues nos vamos a desviar de ese camino y pues no vamos a llegar a la casa, al hogar eterno que el Señor tiene para nosotros. Por eso cada vez el Señor nos insiste, conózcanme. Desde hace muchos años el Señor nos ha estado diciendo, conózcanme, conózcanme. Y solamente en esa intimidad vamos a conocer al Señor. Hoy visitábamos nosotros a una hermana en Cristo que se contactó con nosotros, Dulce y yo fuimos a verla y la verdad que salimos impactadas de cómo ella tiene esa intimidad con Jesucristo. Aunque no se está reuniendo en ninguna iglesia, no está yendo a reunirse, pero el que ella dé testimonio y que diga, yo solamente vivo con mi papá, y hasta, dice Dulce, yo hasta me confundí, porque ¿a poco su papá vive? Porque ella es una hermana mayor de edad. O sea, ¿a poco su papá vive? No, con mi Padre Celestial. Y ella nos decía, yo en la mañana le digo, vamos a desayunar, Padre. Y dice, y yo pongo mis alabanzas y estoy danzándole y luego le digo, ay, Padre, hasta me has de ver que estoy loca. Y, o sea, el escuchar a esta hermana, esa intimidad, decíamos con Dulce, la verdad es que no necesita reunirse porque ella está directo con el Padre preguntándole, diciéndole, y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa intimidad para conocerlo, y eso es lo mejor, porque así nadie nos va a engañar. Entonces, ahorita que tú hablabas, Sergio, me recordaba mucho esto, la insistencia del Señor Jesucristo para que estemos ahí conociéndolo, que estemos ahí en esa intimidad, apartar un tiempo para estar ahora sí que diciéndole, Señor, en este día, ¿hacia dónde me quieres llevar? ¿Por dónde, Señor? Porque muchas de las veces
A lo mejor ustedes nos ven a Gilberto y a mí aquí compartiendo, pero muchas de las veces nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, no podemos como papás, sin ti, sin tu sabiduría, no sabemos por dónde. Si no tuviéramos al Señor Jesucristo de verdad, no sé qué sería de nosotros. Y más que tenemos 6 hijos, no es fácil, entonces constantemente tenemos que estarle diciendo, humillarnos como esta mujer y decirle, Señor, sin ti no podemos. Guíanos cómo hablarle a los hijos, enséñanos cada día a escuchar tu voz para que tú nos des, nos indiques el camino, y solamente con el Señor aquí nos están proyectando esta imagen tan bonita de este pequeñito que va en el camino. Él sí, a esa edad no se puede desviar, a esa edad van en el camino directo a Jesucristo. Por eso también la palabra nos dice, si no son como niños, no van a entrar en el reino de los cielos, si no se vuelven como niños. Y sí es cierto, porque un niño va en el camino directo hacia su papá. Cuando el papá le dice, vente, ahí va el pequeñito, solamente tiene ojos para llegar a donde está su papá y no se desvía. Así es. ¿Qué pasa? Vamos a ver el pasaje de Lucas 24:13. Aquí ya vamos a ver el ejemplo de los discípulos cuando ya no estaba Jesucristo ahí con ellos. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. A mí, cuando yo estaba leyendo este pasaje, a mí me gustó mucho, porque dije, ay, Señor, pues si tú ya sabías todo, ¿por qué te acercaste a ellos y les haces estas preguntas? Si tú ya lo sabes, tú ya lo sabías. Y pues el Señor siempre quiere ver pues la condición de nuestro corazón, que nosotros expresemos lo que estamos sintiendo, porque aquí dice que ya iban bien cabizbajos. Y ya le contestan, lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, pues ya hace 3 días que sucedió todo esto. Ya estaban, no, pues ya acabó todo para nosotros. Se nos acabó el camino. Sí. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». Y bueno, dejemos el 25. Fíjense cómo el Señor les contesta y les dice, «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». La verdad es que aquí Jesucristo pues los estaba confrontando porque ellos ya habían dejado de creer, ya habían perdido toda esperanza y no estaban creyendo a todo lo que habían escuchado ya del Señor Jesucristo. El Señor ya les había dicho que iba a resucitar, pero ellos pues no, o sea, contaron que las mujeres y algunos de sus compañeros pues no habían visto que estaba el cuerpo de Jesucristo, pero ellos nunca dijeron, ¿pero qué crees? Ya resucitó y sabemos que está vivo. No, o sea, ellos lo contaron solamente como una historia porque no estaban creyendo a lo que él ya les había anunciado. Por eso el Señor les dijo, qué torpes
son ustedes. Yo creo que si el Señor en estos tiempos nos dice, qué torpe eres, Nancy, qué tarda de corazón, pues uno hasta se ofende y dice, ay, ¿cómo me dice a mí eso si yo estoy leyendo, si yo estoy aquí escuchando la palabra, no falto, me conecto, diezmo, ofrendo, y todavía Jesucristo me dice, ay, pues ya, voy a ir por otro camino. Sigamos. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Aquí nos detenemos, en todas las escrituras. Entonces, cuando yo leía este pasaje, dice que ellos iban en su propio camino, porque iban rumbo a Emaús. Pero aquí el Señor dice que ahora sí que llegó con ellos a su lado y empezó a caminar con ellos. Y cuando el Señor empieza a caminar, pues con nosotros, pues lo único que quiere es mostrarnos toda la palabra, todo lo que quiere que conozcamos de Él. No solamente es ir por el camino sin conocer a Jesucristo, es caminar y, como ya lo hemos estado escuchando, conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, en esa plática diaria con Él, en decirle, Señor, pues la verdad ahorita me siento triste por esta situación que estoy pasando, me siento desesperada, no me alcanza el gasto, no sé, cada uno de nosotros siempre hay cosas que hay en nuestro corazón, y es para eso, para poder abrirle nuestro corazón al Señor y decirle lo que estamos pasando en ese momento y conocerlo a través de su palabra, porque en su palabra Él nos va a explicar todas las cosas acerca de Él. Y a mí me gustó mucho esto porque dice que comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él. Nuevamente, ya lo habían escuchado como discípulos, pero el Señor nuevamente les explicó las escrituras, la palabra. Y entonces solamente ahí en ese caminar con Jesucristo, Él nos va a ir explicando cada palabra, lo que no entendamos, decirle, Señor, pues no entiendo esta palabra, explícamela. Y Él lo hace, porque aquí lo estamos leyendo, que Él es el único que nos va a explicar todo a lo que se refiere a Jesucristo. Y ahí ya no vamos a andar perdidos, ya no vamos a andar en otro camino, sino vamos a estar escuchando su voz. Sí, así es. Yo creo que aquí la condición de los discípulos, yo creo que si se pueden dar cuenta, o se salieron del camino o se les acabó el camino completamente, porque ellos ya no entendían ni siquiera lo que el Señor Jesucristo había hecho como sacrificio. Se habían perdido completamente. Esa parte de tardos de corazones lentos. Tu corazón es lento para reaccionar ante las cosas que van sucediendo en este tiempo. Entonces, no eres presto para entenderlas y tampoco tienes la credibilidad en lo que se te está anunciando en este tiempo. Entonces, esa parte es como que perder la brújula, como que la brújula ya no está dando sobre el camino correcto, sobre la dirección correcta, y entonces quieres tú enfocar todo lo que tú has venido aprendiendo y todo lo que tú has venido escuchando de parte de Dios en otra cosa. Todo tu tiempo, toda tu enseñanza, todo lo que tú has escuchado de parte de Dios lo quieres enfocar en otro. Es decir, sé que puedo escuchar la palabra de Dios, pero solamente la voy a enfocar en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me interesa prácticamente. Sé que puedo escuchar la palabra de Dios y si la palabra de Dios dice que haga aquí lo bueno, voy a hacer lo bueno con lo que a mí me conviene y con lo que a mí me interesa. Entonces, esa parte de ser lentos es irte por ese camino de solamente pensar en tus propias circunstancias y pensar en tu propio yo en ese momento. Entonces, yo creo que aquí lo que el Señor Jesucristo, con tanto amor nuevamente, vuelve a ubicar a los discípulos y les dice, ¿saben qué? Tengo que explicarles desde Moisés y vamos a pasar por todos los profetas
por todos los libros de la ley, porque les quiero referenciar que lo que acaba de suceder ya estaba escrito y que lo que pasó ya se había anunciado. Entonces, yo creo que tuvieron un tiempo con el Señor de 3 años, pero este tiempo simplemente el Señor les volvió a hablar otra vez del reino, de las cosas del reino, de lo que estaba sucediendo realmente. Ahora, si alguno ha perdido completamente esa brújula, si ha dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues yo antepuesto completamente mi lento corazón ante las cosas que tú me has hablado, solamente vuelve a ubicar ese corazón. O sea, nadie está, mientras tengas vida, no estás exento a que el Señor te vuelva a meter al camino. Porque así es el Señor. Y es más, aquellos que hemos navegado en otro camino y hemos conocido del Señor, siempre está el Señor presente, siempre te vuelve a mostrar nuevamente el camino y tú solamente tienes que decidir si quieres andar en ese camino o no quiero andar en ese camino. Pero Él siempre se va a mostrar, siempre va a estar ahí presente y en cualquier cosa o en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, tú vas a tener una referencia acerca de Cristo en tu vida. Entonces, tú dices, bueno, mis hijos conocieron de Dios, mi esposo conoció de Dios, mi esposa conoció de Dios. Bueno, el último que puede decidir eso es Él. Él siempre va a mostrarles el camino, siempre se va a hacer presente y en algún momento, en algún tiempo, se va a revelar en la vida de ellos y ellos van a entender, como dijeron aquí, es el Señor Jesucristo. Casi dijeron, este es el camino que estábamos caminando anteriormente. Vayamos por él. La esperanza está, siempre el Señor es un Dios tan soberano y también tan respetuoso, que cuando llega en el momento correcto, hermanos. Llega en el momento correcto, no llega ni antes ni después, llega en el momento correcto. Uno dijera, ¿sabes qué? Es que yo quiero hablarle ahorita a mis hijos de la palabra, pero si tus hijos andan ahorita haciendo cosas que no son correctas, o tu esposo o tu esposa están haciendo cosas, no lo van a tomar en cuenta. Por más que le digas tú, no van a saber qué es el Señor. No, van a estar como ellos, como los discípulos aquí. Pensábamos que era el Señor, pero no sabíamos que era el Señor, pero pensábamos que andábamos... No, por más que le digas la palabra, no la va a entender. Lo que está entendiendo es lo que está viviendo en ese momento. Y de ahí no le vas a sacar. Tu posición es orar para que el Señor se le revele. Y no le estés metiendo al Señor, porque eso no funciona de esa forma. Solamente es esperar a que el Señor se le revele en esa condición. Es esperar. Y cuando el Señor se revela, les muestra y les dice, tú habías escuchado anteriormente acerca de mí. Y ahorita en este tiempo me puedes escuchar porque hiciste a un lado todo lo que te estorbaba. Lo que hizo la mujer pecadora. Hizo a un lado completamente su pecado, hizo a un lado las críticas que tendría, hizo a un lado el tiempo que vivía, el que le dirán, en 1000 cosas, y lo único que fue, solamente se preocupó de que el Señor iba a estar comiendo en ese lugar y que ella podía acercarse a él y arrodillarse delante de él. Era lo único que le preocupaba. Eso es el momento que se puede vivir en una persona que quiere conocer a Dios. Sergio, Cris, ¿quieren compartir algo? Sí, pues prácticamente, Gil, en este pasaje llamó mucho mi atención el que estos dos hombres caminaban cabizbajos por las circunstancias que ellos venían viviendo. Y cuando tú vas caminando cabizbajo, no vas viendo el camino. Simplemente vas caminando, pero el camino, pues ya para donde caiga. Porque quizás las circunstancias ya te sobrepasaron o ya las circunstancias para ti fueron exhaustas de decir, ya, se terminó todo, ¿no? A lo mejor, como dicen por ahí, ya te sobrepasó las circunstancias. Entonces, eso llamaba mi atención porque
Si a lo mejor hoy en día alguien de los que nos está escuchando a través de la radio siente que camina cabizbajo, que lee la palabra, que ya no hay revelación y que tiene que venir el Señor a ubicarnos, pues es el tiempo de que cada uno de los que nos escuchan, de cada uno hasta donde el Señor permite que esta palabra llegue y que han caminado con ese desánimo, dice el Señor, leíamos ayer en Filipenses 4:6, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañado de acción de gracias para presentar sus peticiones y entonces la paz de Dios que supera todo lo que podemos nosotros pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes. Entonces es esa invitación a levantar la cara, a ir delante del Señor y decir, no estoy entendiendo, las circunstancias ya me sobrepasaron, lo que yo creía que era un camino firme, hoy ya no lo veo y camino con la cara agachada. Y esa es la invitación para cada varón, para cada familia y para cada persona que hoy dice, yo hoy necesito volver a levantar la cara y caminar en el camino que me lleva a casa. Amén. Sí, me llama mucho la atención de este pasaje, en donde, bueno, vemos que son sus discípulos, ¿no? Uno, no lo reconocen cuando se presenta delante de ellos, pero por otro lado, ellos conocían lo que el Señor les había dicho. ¿Y por qué tiene que regresar el Señor y tiene que volverles a explicar toda la escritura, todo lo que ya estaba escrito? Y así es el Señor. La verdad es que el Señor viene y te recuerda lo que el Señor ya te habló. Viene y trae a memoria lo que el Señor quiere para ti, tu propósito. Y yo creo que esta noche es muy importante porque el Señor viene a recordarte que no te apartes del camino que Él te está marcando. Que si tú ya por un lado, por los problemas y las situaciones de la vida, hoy ya piensas que ya no encuentras el camino y que tú caminabas por un lado, pero que hoy te das cuenta que ese no es el camino, lo maravilloso del Señor es que no permite que te quedes ahí. En esta noche hoy te está invitando y te está diciendo, vuelve al camino, retoma el camino, no te quedes estancado ahí, no te quedes con esa tristeza, con esa problemática, con esa situación que tú ves más grande que el camino que yo te estoy marcando, pero sígueme paso a paso. Y bueno, pues esa es la invitación en esta noche para que no nos quedemos detenidos. A lo mejor sí hubo una estación, te quedaste estacionado, pero dice el Señor, ya no más. Ahora continúa por el camino que yo te estoy mostrando. Y pues bueno, nada más eso. Y más adelante en este pasaje dice que cuando ya se acercaban al pueblo donde los discípulos iban, dice que el Señor hizo como que él pues se iba a caminar más, pero dice que ellos insistieron y le dijeron, quédate aquí con nosotros porque ya es tarde. Y esta es la invitación también que hacemos a cada uno de nosotros, que nosotros somos los responsables de insistirle al Señor. Miren, aquí ya lo proyectaron, dice, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Entonces, cada uno de nosotros, que nuestra oración sea esta, quédate conmigo, Señor, yo sí te quiero seguir, quédate aquí para que tú me sigas mostrando día a día el camino, para que me sigas enseñando, te quiero conocer, quiero que me expliques la palabra porque no entiendo nada de lo que hablan se me queda, nada de lo que hablan entiendo, entonces quiero que tú, Jesucristo, me expliques todo. Y creo que pues cada uno de nosotros somos los que tenemos que insistir como insistió esta mujer, como en muchos ejemplos en la palabra nos dice que ellos insistieron al Señor, que ellos permanecieron con el Señor. Esta es la invitación que el Señor nos hace para que también nosotros no nos cansemos de insistirle al Señor, de que estemos orando al Señor porque Él es el único que nos va a explicar todas las cosas, hermanos. Entonces, pues cuando Él se une, cuando Él está en nuestro camino y nosotros le decimos, quédate aquí,
el Señor sí se queda, porque aquí dice que entró para quedarse con ellos, y en el verso 30, Carlos, luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Aquí los que lo invitaron, pues fueron los discípulos a quedarse ahí en ese lugar a donde ellos iban. Pero dice que el que les dio el pan fue el Señor. Entonces, cuando estamos nosotros, cuando le insistimos al Señor Jesucristo, Él nos va a dar ese pan, ese alimento, la palabra, y dice que después de esto se les abrieron los ojos y reconocieron. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Entonces, es hermoso cuando el Señor Jesucristo se nos revela, porque aquí los discípulos, hasta que les dio el pan, dice que lo reconocieron, se les abrieron sus ojos. Y ahí es donde empiezan a platicar. Pues, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Él venía platicando con nosotros en el camino? O sea, ahí los discípulos dijeron, pues, que no sentíamos algo cuando Él nos estaba hablando, y cuando les estaba explicando las escrituras, ellos ya lo sentían, pero no se atrevieron a decir, oye, ¿eres Jesús? Te conocemos, estuviste con nosotros, tú resucitaste. Nada, solamente ellos lo sintieron en su corazón, y hasta que se les reveló ahí, fue que ellos dijeron esto. Entonces, creo que cada uno de nosotros, el Señor nos está enseñando a insistirle siempre, y a que no nos quedemos, pues, como los discípulos anteriormente, todos cabizbajos, porque en el verso 33 dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Aquí ya volvieron al camino donde ellos ya lo habían dejado, ya se estaban desviando a otro camino, pero aquí, cuando el Señor les reveló quién era, se volvieron de regreso, ya ni les importó que era tarde, ellos se regresaron a Jerusalén, y ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, pues para platicarles todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, ahí es donde creyeron y dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Entonces, pues nosotros les dejamos esta palabra para que cada uno de nosotros anhelemos cada día insistir con el Señor, ir en su camino y aprender de Él y conocerlo cada día. Listo, vamos a orar al Señor por este tiempo y por esto que nos enseña, por su palabra que, pues, cada vez que vamos a ella se revela cada vez más el Señor en nuestras vidas. Y yo creo que es un privilegio, hermanos, caminar en ese camino con el Señor, agarrados de la mano. Se vale tomar descanso, se vale hacer una estación, pero no se vale salirte del camino, porque obviamente saliéndote del camino no vas a encontrar lo que ya encontraste en el Señor en otro lugar. Es lo que el Señor te da, ese gozo, esa paz, esa experiencia de estar con un Dios supremo y que pueda tener control de tu vida, no la vas a encontrar en otro lugar, solamente con el Señor. Amén. Señor y Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú, Señor, te revelas cada vez más a nuestras vidas, Señor, y gracias por los ejemplos que vienen en tu palabra, Señor, y que a través de ella podemos conocer cómo tú, Señor, les hablabas a tus discípulos, cómo tú realmente querías, Señor, que ellos entendieran los caminos en los cuales tú ya los habías introducido, Señor. Y asimismo nos estás hablando a nosotros para que no perdamos ese camino, Señor, que eres tú. Si tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino, Señor, que nosotros podamos transitar, sino solamente tu camino. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, por aquellos que escucharon, Señor, este mensaje y cada uno de los ejemplos que nosotros hemos dado, Señor, a través de tu palabra, lo que tú nos has enseñado a través de ella. Bendecimos este tiempo y gracias por tu paz en tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.